a tener ya nuestra semana número 10. Espero que se encuentren bien y que hayan tenido pues una semana llena de éxitos en todas sus labores que ustedes realizan diariamente. Para el día de hoy, en nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2, pues tendremos la temática de etapa preparatoria. Así que vamos a dar un minuto ahí para que se terminen de conectar los demás compañeros y así iniciamos nuestra clase número 10 para este sábado 18. Bien, vamos a dar inicio y esperamos, ¿verdad?, que dentro del transcurso pues se terminen de conectar los demás compañeros, pero yo creo que ya casi todos estamos. Entonces vamos a dar inicio para este sábado. Nuestra clase número 10. Como siempre, recordándoles que estoy a la orden y a través de nuestro correo fg050@urural.edu.gt y como siempre, pues estaré respondiendo a las dudas que ustedes tengan. Bien, vamos a iniciar con nuestra clase número 10 y para el día de hoy, pues como les indicaba, tenemos el tema de etapa preparatoria. Si se dan cuenta, hemos en las anteriores semanas viendo pues el contenido de esta etapa preparatoria, ¿verdad? Entonces vamos a ver este tema el día de hoy, ¿verdad? Complementando lo que ya hemos podido ver las semanas anteriores. Pero antes de iniciar nuestra clase, como siempre, pues vamos a iniciar identificando nuestro objetivo de clase. Y el objetivo que tenemos para esta clase número 10, pues es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca el objetivo, regulación legal y la forma de concluir la etapa preparatoria en marco al proceso penal guatemalteco, ¿verdad? Bien, ya identificado nuestro objetivo de clase, vamos a iniciar con el tema planificado para esta semana y vamos a iniciar, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos saber qué es la etapa preparatoria, cuál es su objeto, ¿verdad? Entonces, todo lo relacionado a la etapa preparatoria, ¿verdad? Entonces, podemos indicar, ¿verdad?, que la etapa, pues, preparatoria es aquella fase, ¿verdad?, inicial del proceso penal, porque ahí es donde se va
a dar a conocer la noticia criminis, ¿verdad? De eso tenemos nosotros que tomar en cuenta, de que se inicia, ¿verdad? Con la noticia criminal. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta eso, de que esta etapa, pues es la etapa que da inicio a nuestro proceso penal guatemalteco. Y tiene por objeto regular la investigación, ¿verdad? Que está a cargo del fiscal bajo el control del juez. Es importante que nosotros sepamos esto, ¿verdad? Que tiene como objeto regular esa investigación que hace el fiscal del Ministerio Público, pero esa investigación va a estar bajo el control del juez contralor, a fin de poder sustentar una acusación formal contra la persona que se considera responsable de un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, el juez va a verificar en esta etapa preparatoria el respeto, ¿verdad?, al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas indicadas de haber cometido un hecho delictivo, así como los derechos de las víctimas, ¿verdad? Entonces, así como hemos platicado, ¿verdad?, en cuestión de las garantías y los derechos, en el proceso penal no solo importan los derechos que pueda gozar la víctima, sino también los derechos que tiene el sindicado, porque recordemos que en Guatemala, pues el principio de inocencia, ¿verdad? Está presente. Usted es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, ¿verdad? En sentencia firme. Entonces, hasta que usted no sea condenado, usted sigue siendo inocente de los hechos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Que no solo va a velar el Estado por los derechos de la víctima, sino también, pues, del sindicado de un hecho delictivo. Entonces, esta etapa es fundamental, ¿verdad? Porque lo que se pretende es no violentar esas garantías constitucionales de ambos sujetos procesales, ¿verdad? El procedimiento preparatorio va a comprender, ¿verdad?, todas esas actuaciones procesales desde que se pone en conocimiento el hecho delictivo a las autoridades hasta la conclusión formal de la investigación a cargo del fiscal, ¿verdad? Para solicitar posteriormente la realización de un juicio oral y público. También se podrá concluir pues con una clausura provisional del caso por la imposibilidad de obtener un medio probatorio. La solicitud de la realización de un procedimiento abreviado, ¿verdad? También se podría dar dentro de esta etapa preparatoria, ¿verdad? Que se podría concluir con esto. Y también se puede concluir con salidas alternativas, ¿verdad? Como de resolución de conflictos, como un criterio de oportunidad, una suspensión condicional, ¿verdad? De la persecución penal. Y en último caso, pues se puede presentar un sobreseimiento. Bien. Entonces, esta fase o etapa, ¿verdad?, va dirigida a la adquisición también de pruebas que van a conducir al fiscal a decidir sobre la procedencia de la instancia procesal, ¿verdad?, a seguir. Esta fase, en esta fase, el juez va a ejercer la labor niveladora de las garantías procesales
examinando, ¿verdad?, la legalidad de la labor ejecutada por los organismos encargados de la investigación. Es por ello, ¿verdad?, que se le denomina al juez que conoce la etapa preparatoria, juez contralor. ¿Por qué? ¿Por qué se le va a denominar? Si ustedes se dan cuenta, para cualquier cosa, pues el juez contralor. ¿Por qué es el juez contralor? Porque va a controlar que no se violenten las garantías constitucionales y procesales de que goza el imputado y la víctima, ¿verdad? Derivado de esto, se puede decir que la competencia funcional de control se extiende, ¿verdad? Desde los actos iniciales del procedimiento preparatorio hasta la presentación de un acto conclusivo, conforme a la reglamentación procesal, ¿verdad? Porque es importante tomar en cuenta que el Código Procesal Penal, pues establece ciertos parámetros que nosotros debemos de respetar al momento de llevar esta etapa preparatoria. En conclusión, podemos decir que la etapa preparatoria, ¿verdad?, se va a enfocar a preparar el futuro debate. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el ámbito investigativo, pues nos muestra, ¿verdad?, los indicios, los cuales nos hacen buscar medios de convicción, los cuales vamos a presentar, ofrecer y diligenciar posteriormente, ¿verdad? Y que nos van a llevar o conllevar a un grado de certeza, y la cual pues va a ser considerada, ¿verdad?, como prueba, y se va a valorar en un juicio oral y público, ¿ya? Para que se pueda decidir sobre la situación jurídica del sindicado, ¿verdad? Entonces, eso es importante en cuestión de la etapa preparatoria. Entonces, vamos a trasladarnos, ¿verdad? Después de saber ya qué es la etapa preparatoria, qué es su finalidad, ¿verdad? Y todo lo relacionado a esta en general, pues necesitamos, ¿verdad?, saber cuál es ese objeto que tiene, ¿verdad?, la, la etapa preparatoria. Entonces, es importante que nosotros tomemos nuestro Código Procesal Penal. Perdonen ustedes que siempre les repita lo mismo, ¿verdad? Pero yo sí necesitaría que ustedes conscientemente, porque no es lo mismo que estuviéramos en clase y yo les dijera, mire, presencial, ¿verdad? Tome su código, busque el artículo tal y yo esté viendo que usted lo toma, ¿verdad? Pero por la modalidad que tenemos, pues yo lo invito a que usted tome su código procesal penal, se ubique en el artículo 309. Ahí, en el primer párrafo, ahí encontramos nosotros el objeto de la etapa preparatoria. El objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito
aun cuando no se haya ejercido la acción civil. Ahí nosotros encontramos pues el objetivo, ¿verdad? La investigación. Ahí nos dice el capítulo, el nombre del capítulo, si ustedes se dan cuenta, procedimiento preparatorio, la instrucción. Artículo 309, el epígrafe, objeto de la investigación. Recordemos que la etapa preparatoria pues va a ser una etapa de investigación, ¿verdad? Aparte de todas las formalidades, pues su objetivo es la investigación. Esa investigación criminal, ¿verdad? Que es el conjunto de diligencias, indagaciones y pesquisas tendientes a establecer un hecho criminal, a identificar, ¿verdad? Y a localizar a los autores y partícipes y a llegar a obtener, ¿verdad? Los elementos de prueba de su presunta responsabilidad penal. En conclusión, ¿verdad? Podemos indicar que el objeto, pues, de la investigación, pues quiere decir que el objeto, ¿verdad? Quiere determinar 5 cuestiones. ¿Cuáles son esas 5 cuestiones? Necesitamos, si usted lo puede ahí identificar, dice determinar. El primer punto a determinar con la investigación es la existencia del hecho que se investiga, ¿verdad? Determinación de la existencia del hecho. El segundo, establecer las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad. Siguiente, los partícipes. ¿Quiénes son los partícipes en el delito? La punibilidad, el daño causado por el delito. Esto también es importante porque recordemos que hay una reparación digna. Sí, es cierto que puede ser que no haya quien ejerza esa acción civil, ¿verdad? Quien esté exigiendo la reparación, pero el juez puede fijar que repare el daño. Entonces, todo eso es lo que se va a determinar en esta etapa para poder resolver en sentencia, ¿verdad? Para poder determinar lo anterior, pues pasaremos a identificar los elementos que van a conllevar al objeto de la etapa preparatoria, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es en relación al hecho, la existencia del hecho, ¿verdad? Es importante que nosotros tomemos en cuenta que el Ministerio Público pues va a practicar todas las diligencias que sean necesarias, pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley, ¿verdad? Es decir, va a poder determinar el día, hora, lugar, modo, forma, grado de ejecución, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Según el artículo 309, primer párrafo del Código Procesal Penal. Así también, pues si nos dirigimos a nuestro Código Penal, ahí podemos nosotros determinar en el artículo 10 al artículo 22, ¿verdad? Ahí tenemos en relación al hecho, ¿verdad? Que se nos habla sobre la relación de causalidad en el artículo 10. Y después tenemos, ¿verdad? Que sea un hecho
doloso, culposo, consumado, sea tentativa o sea una tentativa imposible, ¿verdad? Porque también puede ser, eh, sea un delito desestimado, haya conspiración o proposición, ¿verdad? Entonces, lugar del delito, error en persona, comisión por omisión, tiempo de comisión del delito. Entonces, estas vamos a determinar, o es lo que se va a determinar del hecho, ¿verdad? Por eso es de que se indica, ¿verdad? Que va a practicar todas esas diligencias pertinentes y útiles. ¿Para qué? Para determinar, ¿verdad? El día, la hora, lugar, el modo, la forma en que se llevó a cabo, ¿qué? El hecho delictivo. Entonces, eso es lo que interesa saber, ¿verdad? Esa existencia. Por ejemplo, si la persona dijo, fíjese que él me agredió o me robó, por ejemplo, es que él me robó el 14 el 14 de septiembre, pero al hacer la investigación se dan cuenta de que eh, el sindicado, pues en esa fecha no se encontraba, ¿verdad? En el lugar, no se encontraba en Guatemala. Había salido de viaje, entonces es todo eso, ¿verdad? Entonces se está determinando de que no podría él ser el sindicado. ¿Por qué? O el responsable, ¿verdad? De la comisión del hecho. ¿Por qué? Porque no se encontraba, ¿verdad? Entonces, no pudo haber cometido el hecho que se le está imputando. Entonces, con la investigación se da a conocer, ¿verdad? Como les indico, todas esas circunstancias importantes, ¿verdad? Para la ley penal, ¿verdad? Día, hora, lugar, modo, forma, grado de ejecución, ¿verdad? Porque recordemos que no todos los delitos son consumados. Por ejemplo, podemos tener una tentativa de homicidio, sí, ¿verdad? Puede ser que iba a ser homicidio o puede ser que iba a ser asesinato, pero se quedó en tentativa de asesinato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se pudo consumar el delito, ¿verdad? Entonces no hubo un nivel de ejecución completo, ¿ya? Entonces, por esa razón es de que hay que determinar estas circunstancias. También, ¿verdad? Debemos tomar en consideración el artículo 108 del Código Procesal Penal, que establece, ¿verdad?, en marco a la objetividad que debe de tener el ente investigador, o sea, el Ministerio Público. Es importante, ¿verdad?, que el Ministerio Público, como ente investigador, realice objetivamente esas diligencias de investigación, aunque sea, ¿verdad?, a favor del imputado, ¿verdad? Porque la norma nos está indicando de que el ente investigador no únicamente va a buscar pruebas para la víctima, sino también las de descargo, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta esta situación para poder ver que no se violenten los derechos de el sindicato. El segundo elemento es en relación a la participación del hecho, ¿verdad? Aquí deberá establecerse quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan, ¿verdad?, en su punibilidad. Es decir, ¿verdad? Que quién es el autor y quiénes son los cómplices, ¿verdad? Entonces, autoría y participación. Aquí también nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Las circunstancias atenuantes, agravantes, si es un delincuente habitual,
o reincidente, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces, usted para poder determinar este elemento del objetivo de esta etapa preparatoria de participación del hecho, debe de tomar en cuenta el artículo 309, primer párrafo del Código Procesal Penal y los artículos 23 al 37 y 84 al 94 del Código Penal. Ahí se encuentra regulado, ¿verdad? Todo lo referente a este segundo elemento. Por eso, pues por eso es que los partícipes deben tomar en consideración eh, que ya se ha identificado el hecho, ¿verdad? El hecho, pues, es para determinar el acto típico y antijurídico, ¿verdad? La participación que hizo el sujeto procesal, pero no solo es, pero no solo es esto, ¿verdad? Sino que recordemos que el artículo 34 al 36 del Código Penal, pues, establece lo relacionado al autor cómplice y ahí estamos cumpliendo todo lo relacionado a la participación del delito, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro segundo elemento del objetivo. Bien, también tenemos establecido, ¿verdad? Como un tercer elemento, ¿verdad? Generales del objeto de la etapa preparatoria en cuanto al daño, esa responsabilidad civil que surge de la comisión de un delito. Acá se verifica el daño causado por el delito aun cuando no se haya ejercitado la acción civil, ¿ya? Puede ser que la persona no esté exigiendo civilmente, sino que únicamente penalmente, pero el juez debe determinar si se debe de reparar ese daño causado, ¿verdad? Entonces es importante valorar la comisión del acto ilícito, atípico y antijurídico. Obviamente, ¿verdad? Va a generar un daño este acto o hecho ilícito y ese daño debe de repararse porque existen consecuencias de ello, ¿verdad? Una responsabilidad civil. Esto nos va a conllevar a una indemnización por el daño que se ha causado. A quien se le va a indemnizar, ¿verdad? Dependiendo de, de a quién se le haya causado ese daño. Porque una persona civil individual, pues va a solicitar, ¿verdad? A través de, de su requerimiento o a través del fiscal del Ministerio Público, pues que se le repare el daño, ¿verdad? Pero puede ser que sea una indemnización y así se le va a cancelar a través de una cantidad de dinero, ¿verdad? Pero recordemos que la víctima, pues, no puede ser solo una persona individual. Hay casos en donde la víctima, pues, es el Estado, ¿verdad? Entonces acá, pues, nosotros tendríamos que esperar a ver cómo desea el Estado que sea reparado el daño, ¿verdad? Por ejemplo, si es en un parque, por decirlo así, ¿verdad? El daño causado, pues el Estado en vez de pedir el dinero puede
indicarle a la persona que debe de reparar el daño, por ejemplo, reconstruyendo, ¿verdad? El daño causado. Entonces, a eso se refiere. Hay veces que, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Una persona choca en una casa. La casa, pues, va a ser de una persona individual, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, él se va a hacer responsable de los daños y perjuicios ocasionados, ¿verdad? Entonces, eh, por el accidente de tránsito, ¿verdad? Entonces, en este caso, él va a reparar el daño que es el ocasionado, o sea, la magnitud sería, ¿verdad?, de reconstruir, pues, la casa, ¿verdad? Porque si el albañil o el maestro de obras, pues indica, ¿verdad?, que no se puede levantar únicamente el cuarto porque dañó eh, tales paredes que son vitales para que no en un futuro se derrumbe la casa. Entonces ahí sí que tendríamos que ver la seguridad, ¿verdad? Y ahí tendría que cubrir el daño ocasional. Pero si es, por ejemplo, en la vía pública y alguien pues choca eh, o ingresa al parque, arruina una fuente, por ejemplo, el, el Estado tendría que indicar si la reparación va a ser en efectivo o en reparación del parque, ¿verdad? Entonces, todo eso es dependiendo, ¿verdad? De cómo es que se va a querer que se repare el daño. Entonces, aquí dependiendo del daño causado, así va a ser la reparación de este. Bien, entonces ahí hemos identificado, ¿verdad? Para que nosotros tomemos en cuenta que el objeto, ¿verdad? De la etapa preparatoria es poder determinar la existencia del hecho, también poder determinar quiénes son los partícipes del hecho y así, ¿verdad? También verificar el daño causado por el delito, ¿verdad? Entonces, estos son los tres elementos que podemos nosotros desglosar del objetivo de la etapa preparatoria. Bien, pasaremos a lo referente a los plazos de la etapa preparatoria. Es importante que nosotros eh, sepamos, ¿verdad? Esto porque es esencial para nuestro ejercicio profesional. A partir de que el juez de primera instancia resuelve la situación jurídica del sindicado y dicta auto de procesamiento y medidas de coerción, da inicio esto a la etapa preparatoria o de investigación con un plazo específico, ¿verdad?, para realizarla. Entonces, es importante, ¿verdad?, que se, em, que se dicte un auto eh, de falta de mérito. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque recordamos que se puede dar, ¿verdad?, en la primera declaración, aparte de que el juez dicte un auto de procesamiento con medidas sustitutivas o con prisión preventiva, pues se puede también, ¿verdad?, que el juez en vez de dictar un auto de procesamiento, pues dicte una falta de mérito. ¿Y qué pasa si se dicta una falta de mérito? En este caso, pues no va a meritar, ¿verdad?, que se dé inicio, ¿verdad?, a la etapa de investigación. No va a haber un plazo para que el Ministerio Público investigue. Y entonces
¿Cómo es que esos plazos pues se van a determinar? Siempre y cuando pues haya un auto de procesamiento. Hay que recordar que para que se dicte un plazo de la etapa preparatoria, pues es necesario, ¿verdad? Que el juez dicte auto de procesamiento, es decir, que se ligue a proceso al sindicado y que se le dicte una medida de coerción, ya sea prisión preventiva o sea una medida sustitutiva. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Que para esta etapa se debe de tomar en cuenta que debe de haber un auto de procesamiento, es decir, que se ligue a proceso al sindicado para que se pueda dar este plazo de investigación. Usted se puede ir a su artículo 323 del Código Procesal Penal. Ahí nos indica la duración. El procedimiento preparatorio deberá de concluir lo antes posible, procediéndose de la celeridad que el caso amerite, deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Ahí nos indica, ¿verdad?, que es importante que la etapa preparatoria pues se dé lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, el artículo 324 bis nos da a conocer ahí cómo se va a manejar el plazo de la etapa preparatoria. Prácticamente nos está indicando, ¿verdad?, que si es un auto de procesamiento y un auto de prisión el que se han dictado, la duración de esta investigación o de la etapa preparatoria, pues será, ¿verdad?, con una duración máxima de hasta 3 meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si se dicta un auto de procesamiento con medidas sustitutivas? Nos indica nuestro Código Procesal Penal que el plazo de la etapa preparatoria pues será de 6 meses máximo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ese es el máximo, ¿verdad?, que debe de durar la etapa preparatoria dependiendo del caso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes comprendan. Si no hay vinculación, es decir, si no se liga proceso al sindicado, pues no va a haber investigación, ¿verdad? Por lo tanto, no se fija un plazo. Según el artículo 24 bis, último párrafo, ahí nos indica, mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medida sustitutiva, la investigación no estará sujeta a estos plazos, ¿ya? Entonces ahí estamos con lo referente a los plazos. Entonces, ¿para qué es este plazo de investigación? Para que el Ministerio Público, ¿verdad?, pueda obtener todos esos elementos de convicción o medios de convicción que nos van a dar a conocer, ¿verdad?, que el sindicado pues sí es culpable o puede ser, ¿verdad?, que nos indiquen de que el sindicado pues es inocente de los hechos que se le han imputado y que debe de ser puesto en libertad, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, también mencionar sobre esto que algunos jueces de primera instancia al dictar medidas de coerción y procedimientos, ¿verdad?,
avienen a los sujetos procesales dependiendo del caso del que se trate, ¿verdad? Porque también depende de esto. Si están de acuerdo con la abreviación del plazo máximo de 6 a 3 meses para investigar, ¿verdad? De conformidad con el artículo 153 de nuestro Código Procesal Penal, que establece, ¿verdad?, que la renuncia o abreviación del plazo, ¿verdad? Ahí el Ministerio Público, el imputado y los demás, las demás partes o sujetos procesales, pues podrán renunciar, ¿verdad?, a los plazos establecidos en su favor o consentir, ¿verdad?, su abreviación por manifestación expresa. Si no lo expresa, no se podrá llevar a cabo pues la renuncia, ¿verdad? O la abreviación. Ello dependerá, ¿verdad?, del tipo de proceso de que se trate, como la consecuencia de celeridad, ¿verdad? Y descongestionamiento de los órganos judiciales penales, ¿verdad? Entonces, acá, pues esto se refiere a que el juez le va a indicar a las partes o sujetos procesales que si no tienen ningún inconveniente en que se renuncie, ¿verdad?, a ese máximo. Recordemos que pues algunos juzgados a veces se tiene demasiado trabajo, por lo tanto no pueden dejar, por ejemplo, cierto plazo, ¿verdad? No pueden manejar los plazos a veces establecidos en el código, debido a que ya no tienen espacio para esas fechas que correspondería, ¿verdad?, llevar a cabo la audiencia intermedia. Por lo tanto, ¿verdad?, entonces ellos solicitan, ¿verdad?, a las partes que estos pues renuncien al plazo. ¿Para qué? Para poder fijar un plazo, ¿verdad?, sin violentar lo establecido en la ley procesal, ¿verdad? Entonces, para eso es la renuncia o abreviación. Hay veces que el juez considera de que el caso no amerita, ¿verdad?, demasiado tiempo. Por lo tanto, ¿verdad?, solicita el consentimiento expreso de las partes para poder abreviar esa investigación, ¿verdad?, ese plazo de investigación, teniendo la aceptación expresa de las partes. Entonces ya le colocan de plazo, pues a veces un mes, ¿verdad? Entonces, o 2 meses, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la abreviación. Bien, y pues para finalizar esa etapa preparatoria, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta de que se tiene, ¿verdad?, ciertos actos conclusivos de esta etapa preparatoria. Y a través de estos, ¿verdad?, el fiscal del Ministerio Público pues va a dar a conocer su requerimiento, ¿verdad? O sea, toda la conclusión de esa investigación. Por ejemplo, si son 3 meses, 6 meses, pues esos meses el fiscal pudo llevar a cabo cualquier diligencia y pudo determinar, ¿verdad?, y llegar a una conclusión si la persona debe de ser acusada, ¿verdad?, y poder presentar una acusación y solicitud de apertura a juicio, ¿verdad? Entonces, es importante que se tome en cuenta que esto concluye, ¿verdad?, ese plazo de 3 meses. Cuando se haya dictado
pues un auto de prisión preventiva o 6 meses si se dictaron medidas sustitutivas, y ahí es cuando se trata de averiguar, ¿verdad?, sobre el hecho que se dice que se cometió, ¿verdad?, la determinación de quiénes son los partícipes y la verificación del hecho, ¿verdad?, aunque no se haya planteado la acción civil. Debe llegar a su fin y el ente fiscal, ¿verdad?, puede tomar varias actitudes para concluir esta etapa. Y dentro de estas, pues tenemos, ¿verdad?, la acusación por vía común, la clausura provisional, el sobreseimiento, criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal y la acusación por la vía del procedimiento abreviado. Hay que tomar en cuenta que el criterio de oportunidad y la suspensión condicional pues no son actos conclusivos en sí, sino que son unas formas alternas, ¿verdad?, de resolución de conflictos, ¿verdad? Entonces, es importante, pero sí dan finalización a la etapa preparatoria, ¿verdad? También podemos indicar que se puede dar un archivo. Un archivo también se puede dar en este acto conclusivo, ¿verdad? También, aunque no sea considerado como tal, pero sí se puede utilizar, ¿verdad? Em, esta, este acto conclusivo de acusación por la vía común y solicitud de apertura a juicio, pues es un escrito, ¿verdad?, a través del cual el ente investigador va a patentizar, ¿verdad?, Eh, todas esas circunstancias de tiempo, modo eh, y lugar, ¿verdad? Pero no de esa manera como lo hizo al momento de presentar la imputación de los hechos, sino que se va a manejar ya en tres plataformas, ¿verdad? Se va a determinar la plataforma fáctica, jurídica y probatoria. ¿A qué se refiere esa plataforma fáctica? Pues nos va a determinar, ¿verdad?, cuál fue el verdadero acto o acción atípica y antijurídica que ha cometido pues una persona, ¿verdad? La plataforma jurídica pues va a ser todos los fundamentos de derecho que van a fundamentar, ¿verdad?, esa petición que está haciendo el Ministerio Público. Y esa plataforma probatoria pues se está refiriendo a lo que es el, los elementos de convicción, ¿verdad?, que se están presentando y que se van a ofrecer en su momento oportuno para ser diligenciados pues en debate, ¿verdad?, y valorados dentro del debate o juicio oral y público, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo muy en cuenta. Bien, también es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que cuando se hace la respectiva acusación de conformidad con el artículo 332 bis, vamos, vamos a ver cómo efectivamente se establece, ¿verdad?, en este caso, esa vía a través de la cual el ente investigador pues ejerce su respectivo derecho, ¿verdad?, de poder ejercer la acción penal. Bien, entonces, esto es en general lo que es la etapa
la etapa preparatoria. Pero me gustaría mostrarles un pequeño esquema para que nosotros recordemos realmente todo lo que conlleva la etapa preparatoria, porque recordemos que aquí está visualizado desde un punto general, pero recordemos que hay un inicio, ¿verdad?, de la etapa preparatoria. Entonces, les pido eh, unos instantes en lo que cambio de presentación para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo se da eh, paso a paso todo lo que es la etapa preparatoria. Bien, espero, espero que se alcance a leer bien el, el esquema, ¿verdad? Bueno, entonces espero que se pueda, que esté entendible, ¿verdad? O legible el esquema eh, que les estoy presentando, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que ustedes pudieran paso a paso, si tuvieran dónde anotar, pues que vayamos analizando, ¿verdad? Cómo es que inicia el procedimiento preparatorio o etapa preparatoria hasta donde finaliza, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta, pues, eso, ¿verdad? Entonces, yo les voy a ir indicando, ¿verdad? Entonces se inicia, ¿cómo se va a iniciar esta etapa preparatoria? Esta etapa preparatoria es importante que nosotros tomemos en cuenta de que se va a iniciar con los actos introductorios. La primera semana, pues nos dimos cuenta, ¿verdad?, sobre estos actos introductorios. Hemos platicado sobre los actos introductorios. Y dentro de estos actos introductorios, pues tenemos, ¿verdad?, lo que es la denuncia, la querella, la prevención policial y el conocimiento de oficio, ¿verdad? Entonces, la denuncia, nosotros debemos de recordar, ¿verdad?, que es el acto introductorio por medio del cual cualquier persona puede hacer del conocimiento del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil o de un juez, ¿verdad?, un hecho que se considere delictivo, ¿verdad? La querella, pues, va a ser aquel acto introductorio por el cual el agraviado, específicamente, en la comisión de un delito, pues promueve la persecución penal o se adhiere a la que ya ha iniciado el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, la prevención policial, pues nosotros podemos determinar que también es un acto introductorio por el cual los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho delictivo
eh, perseguible, ¿verdad? De oficio, informarán enseguida, ¿verdad? Al Ministerio Público y practicarán las investigaciones preliminares para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción, ¿verdad? Entonces, también tenemos el conocimiento de oficio, que es cuando el Ministerio Público se entera de la comisión de un delito por cualquier otro medio que no sea la denuncia, querella ni la prevención policial. Por ejemplo, también se puede dar el conocimiento de oficio, por ejemplo, en las audiencias, ¿verdad? Es un delito de audiencia, ¿verdad? Ahí también se puede dar de conocimiento de oficio o por medio, ¿verdad? De un eh, reportaje, ¿verdad? También una noticia en un medio de comunicación también se puede dar el conocimiento, ¿verdad? De un hecho delictivo que se está dando a conocer. Con estos, con estos actos introductorios se ha iniciado esa etapa preparatoria, por lo tanto, al momento de tener el conocimiento de la noticia criminal, se inicia la persecución penal, ¿verdad? Es decir, que el Ministerio Público va a iniciar, ¿verdad?, las diligencias correspondientes para darle trámite a ese conocimiento de la noticia criminal. Acá se van a dar dos supuestos para que se pueda dar la acción penal. No procede esa persecución. El hecho no constituye delito, no se individualiza al sindicado. Obstáculos a la persecución penal también se pueden dar como una cuestión prejudicial, un antejuicio, o hay excepciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si se dan estos supuestos? Nosotros pasamos a lo que es una desestimación, ¿verdad? Entonces, el archivo de las actuaciones. Sí procede la persecución penal. El hecho sí constituye delito. Sí se puede individualizar al sindicado. En este caso, pues se van a dar las medidas de coerción personales. ¿Qué medidas de coerción personales tenemos? Las medidas de coerción personales que tenemos son la aprehensión, la citación, conducción y la presentación espontánea. Artículo 257, 255, 254. Ahí tenemos nosotros reguladas estas medidas personales. ¿Qué quiere decir? Que si no fue flagrante el delito, pues nosotros podemos solicitar, ¿verdad? Que en base a la investigación realizada por el Ministerio Público, pues se solicite una orden de aprehensión en contra del sindicato. Dependiendo del delito, el juez puede enviar una citación haciéndole ver que debe de presentarse a la audiencia fijada para tal día, tal hora. Si no se presentara, entonces se ordenará su aprehensión inmediata, ¿verdad? Siempre bajo apercibimiento. También se puede dar la conducción, ¿verdad? Es decir, que lo manden a traer por medio de la Policía Nacional Civil. Y la cuarta, que sería la presentación espontánea. A veces, cuando se sabe, ¿verdad?, que hay posibilidad que se presente una denuncia en contra de uno, pues uno como abogado, digamos, debe de indicarle a su cliente que se va a tratar de averiguar si hay una denuncia y si es así,
si hay una orden de aprehensión, entonces lo mejor para que el juez mire y le fije medidas sustitutivas es ver cómo lo ingresamos al juzgado y que él se presente espontáneamente y le diga pues al juez correspondiente que él se está presentando voluntariamente porque le informaron que tenía un proceso penal, ¿verdad? Y que por eso se está presentando, porque no se está negando a su presentación. Entonces, por esa razón es de que se presenta espontáneamente. Bien, entonces, ya teniendo esto, se procede a una audiencia de primera declaración. ¿Qué pasa en esta audiencia de primera declaración? Porque nosotros tenemos que recordar que en esta etapa preparatoria también dentro de esta está la primera declaración del sindicato. Dentro de esta, pues recordemos, ¿verdad?, que se llevará a cabo esta declaración dentro de las 24 horas ante juez de primera instancia o juez de paz en su caso, si son delitos menos graves, o si estuviera, por ejemplo, en días inhábiles y el juez de paz de turno lo va a escuchar. También en esta pues se va a dar a conocer, ¿verdad? Lo referente pues al plazo de la investigación, ¿verdad? En esta audiencia de primera declaración, recordemos nosotros que se va a resolver, ¿verdad? Todo lo referente a lo que es las medidas de coerción que restringen los derechos, ¿verdad? Es decir, que se va a determinar si la persona fue a proceso y se le va a dictar una medida sustitutiva o prisión preventiva, ¿verdad? Entonces es importante también tomar en cuenta esto. Y aparte de eso, ¿verdad? Puede hacer que en esta audiencia de primera declaración se dicte una falta de mérito y el sindicado pues no quede sujeto a ninguna medida. Ya sujetado al proceso y con una medida de coerción restringida de su libertad, se procede a establecer el plazo de investigación. El plazo de investigación, pues nosotros debemos de recordar que es en base a la medida de coerción fijada. Si es prisión preventiva, pues será en un plazo máximo de 3 meses, ¿verdad? Si es una medida sustitutiva, pues se le va a dictar 6 meses máximo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esas situaciones, ¿verdad? Entonces ahí hemos nosotros llegado a esta fase del plazo de investigación. Después de este plazo de investigación, nosotros tenemos que tomar en cuenta que se ha fijado, por ejemplo, tres meses. Al cumplir esos 3 meses, el juez señala de una vez el día para que se presente el acto conclusivo de esta etapa preparatoria. Posteriormente, el juez, tomando en cuenta este día que finaliza el plazo de investigación y que se ha señalado para tal día la presentación del acto conclusivo, tomará la fecha para poder determinar el día y hora
de la audiencia intermedia, que debemos de recordar que no puede ser fijada ni menos de 10 días, ni más de 15 días, ¿verdad? Dentro de ese plazo se debe de señalar la audiencia intermedia. Ya resolviendo eso, entonces nosotros pasamos para el día, ¿verdad? En que se ha llegado la finalización de esa investigación y la presentación de la conclusión de la etapa preparatoria. ¿Y cómo se puede concluir la etapa preparatoria? La etapa preparatoria se puede concluir con actos conclusivos, con medidas desjudicializadoras o con otras solicitudes, ¿verdad? Para que usted lo tome así detalladamente. ¿Cuáles son los actos conclusivos con los cuales se puede finalizar la etapa preparatoria? Según nuestro Código Procesal Penal, se puede finalizar con una acusación y apertura a juicio, según el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. También se puede concluir con un sobreseimiento, según el artículo 328 del Código Procesal Penal. Una clausura provisional, en base al artículo 331 del Código Procesal Penal. Entonces, ahí tenemos nosotros esos 3 actos conclusivos con los cuales se puede finalizar esta etapa preparatoria. ¿Qué medidas desjudicializadoras podrían presentarse para concluir esta etapa preparatoria? Se puede presentar un criterio de oportunidad, o sea, una suspensión condicional de la persecución penal, ¿verdad? Esas son las 2 medidas desjudicializadoras que se pueden presentar, pero sí se pueden llevar a cabo estas 2 medidas desjudicializadoras. Pero si posteriormente no se aceptaran, pues se continúa y el fiscal del Ministerio Público debe de presentar la acusación correspondiente, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, que la etapa preparatoria, la audiencia de etapa preparatoria es para discutir este acto conclusivo de la fase o etapa preparatoria. Entonces, en este caso, pues si se considera que no es necesario la aplicación de estas medidas desjudicializadoras, pues no se van a aplicar y se le va a dar el tiempo correspondiente al Ministerio Público por parte del juez para que éste presente su acto conclusivo de acusación. Otras solicitudes que se pueden presentar como conclusión de la etapa preparatoria, se puede dar el procedimiento abreviado, ¿verdad? Ahí es importante tomar en cuenta pues lo establecido en el artículo 464 del Código Procesal Penal, el cual nos da a conocer, ¿verdad? Todo lo referente de que se debe de aceptar por las partes este procedimiento abreviado, ¿verdad? Entonces, esas son las conclusiones que se pueden presentar, ¿verdad? En la conclusión, ¿verdad? Esas son las conclusiones. Recordemos, son 3. Se pueden dar actos conclusivos, medidas desjudicializadoras y otras solicitudes, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos todo lo que abarca la etapa preparatoria. Yo creo que no se me pasó nada. Esto es lo más relevante. Esto es todo el contenido que tiene la etapa
preparatoria, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos estos paso a paso para que nosotros, ¿verdad? Estemos conscientes, ¿verdad? Que no se nos vaya a pasar nada en relación a esta etapa. Bien, voy a cambiar de presentación. Permítanme un instante. Bien, así que hemos llegado a la finalización de nuestro tema. El día de hoy, pues, es un poco corto porque si se dan cuenta ya hemos abarcado, ¿verdad? Muchas cuestiones sobre esta etapa, ya hemos visto lo que son la primera declaración, los actos introductorios, ya vimos las medidas de coerción, ¿verdad? Que se pueden dictar en esta etapa y las resoluciones que se han dado dentro de esta etapa, los plazos, ¿verdad? Volvimos a ver otra vez lo de los plazos, pero es un tema importante, ¿verdad? Entonces, por esas razones de que yo les doy a conocer también de esta manera, alternamente, ¿verdad? Paso a paso la etapa preparatoria y el próximo sábado vamos a analizar lo que es la etapa intermedia. Así que si usted pudiera leer sobre esta etapa intermedia, pues sería muy importante para que podamos, para que se pueda hacer de mejor manera, ¿verdad? Entonces, más entendible. Entonces, voy a dar a conocer las preguntas de esta semana número 10, que ya estamos finalizando, ya vamos la semana 10, solo tenemos otra semana más de clases y ya vamos con el segundo parcial, así que les invito, ¿verdad? Que ustedes puedan darle lectura a su contenido, a su código, que también es importante. Su código es importantísimo que usted lo pueda leer y que las dudas que le surjan, pues que usted puede consultar conmigo, que yo estaré apoyándole en lo que yo pueda. Así que a prepararse para su segundo parcial, que ya es próximo. La pregunta número 1 de nuestra clase número 10 es: ¿cuáles son los objetivos de la investigación? Para que usted lo comprenda esta pregunta, el objetivo de la investigación o de la etapa preparatoria, ¿verdad? Tiene ciertos elementos que nosotros pudimos determinar y a eso se refiere esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Pregunta número 2 de nuestra semana 10. ¿Cuál es el plazo de investigación cuando no hay vinculación procesal? Debemos de recordar que hablamos, ¿verdad?, sobre el plazo de investigación, si hay o no hay plazo de investigación cuando no hay vinculación procesal, ¿verdad? Cuando no se liga proceso y se ha dictado una falta de mérito. Pregunta número 3 de la semana 10. ¿Cuál es el fundamento de derecho de los plazos de investigación en la etapa preparatoria?
Ahí platicamos en qué artículo se encuentra fundamentado los plazos de investigación. Pregunta número 4 de la semana número 10. ¿Cuál es el fundamento de derecho del objeto de la investigación en el procedimiento preparatorio? Y pregunta número 5 de la semana 10. ¿Cuáles son los actos conclusivos de la etapa preparatoria? ¿Cuáles son los actos conclusivos de la etapa preparatoria? Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Muchas gracias por su atención. Espero que cualquier duda que ustedes tengan, pues puedan acudir a mi persona a través del correo fg050@urrural.edu.gt. También los invito a que puedan visitar, ¿verdad? Y ver nuestros videos introductorios de cada clase. Ahí tiene usted también un video donde se resume nuestra clase, ¿verdad? Y también invitarlos a que puedan ver nuestra clase nuevamente. Ahí ustedes pueden, cualquier duda, pueden analizarlo y dirigirse a mi persona. Así que ha sido un gusto poder estar con ustedes un sábado más y espero que tengan un buen fin de semana, una semana exitosa y como siempre, Universidad Rural de Guatemala les recuerda que se cuide mucho y que no salga de casa si no tiene por qué salir. Cuídese, use su mascarilla, use su gel y sobre todo, ¿verdad? Su mascarilla. Que tengan una feliz tarde. Cuídese.